Hola a todos, mi nombre es Taina Ruiz y les voy a presentar la demostración del siguiente límite. En primer lugar, se tiene que reemplazar el valor al que tiende x, que en este caso es 0, en el límite que se va a analizar, se obtiene una indeterminación del tipo 1 elevado al infinito. Es por esto que procedemos a levantar la indeterminación. La manera más adecuada de levantar la misma es construyendo una expresión que nos permita aplicar la generalización del teorema del número de Neper ampliado. Empezamos. En primer lugar, a la expresión original se le suma el neutro aditivo, que es el 0. Posteriormente, este neutro aditivo es expresado como la suma del 1 y su inverso aditivo. Entre los términos que se encuentran en el paréntesis se aplica la propiedad conmutativa de la suma y posteriormente se asocian los dos últimos términos del mismo. Luego, realizamos factor común entre los términos que fueron asociados posteriormente y se realizan las operaciones algebraicas correspondientes en su numerador. Posteriormente, expresamos este término de una manera distinta, donde el 1 es el numerador y los términos que se encontraban en la expresión anterior se encuentran en el denominador. Ahora es necesario que enfoquemos nuestra atención en el exponente, al cual lo multiplicamos por 1, que es el neutro multiplicativo. Antes del siguiente paso es necesario recordar que nos estamos proyectando a la construcción de una expresión que nos permita aplicar la generalización del teorema del número de Neper ampliado. Es por esto que expresaremos el 1 de una manera distinta. El 1 será expresado como la multiplicación entre el denominador del segundo término que se encuentra entre paréntesis por su inverso multiplicativo. Posteriormente aplicaremos la propiedad de la multiplicación de potencias y cabe recalcar que dentro de los corchetes dejaremos al exponente que es igual al denominador del segundo término que se encuentra entre paréntesis, pues esto de igual forma nos ayudará a la construcción de la expresión que buscamos. Ahora procedemos a aplicar la generalización del teorema de límites finitos de una función exponencial, mediante la cual obtenemos el límite de la base elevado al límite del exponente. Ahora se puede ver lo que afirma la generalización del teorema del número de Neper ampliado. Como podemos observar, ya tenemos la expresión necesaria para llevar a cabo el mismo. Sin embargo, todavía nos falta demostrar un requerimiento esencial para su aplicación, el cual es que el límite de f de x cuando x tiende a c debe ser igual a infinito. En este caso, nuestro f de x es x por pi elevado a la x más 1 dividido para x por el número neperiano elevado a la x menos x por pi elevado a la x, por lo que debemos demostrar que su límite cuando x tiende a 0 es igual a infinito. Para esto tomamos la expresión que debemos analizar y dividimos todos sus términos para x. Luego simplificamos cada uno de ellos. Posteriormente, expresamos el cociente que obtenemos como la multiplicación de los dos términos por los que está conformado. Antes de resolver el límite planteado, vamos a tomar en cuenta otros límites. Primero, el límite cuando x tiende a 0 de pi elevado a la x. Este límite es 1 tanto cuando x tiende a 0 por la derecha como por la izquierda, y las propiedades que se aplican son la generalización del teorema de límites finitos de una función exponencial, el límite de una constante que nos da la constante y el límite de una función identidad que nos da el valor al que tiende x, que en este caso es 0. El segundo límite que tenemos es el límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre x, el cual cuando x tiende a 0 por la derecha es más infinito y cuando x tiende a 0 por la izquierda es menos infinito. Esto se da por la propiedad del límite infinito de una función homográfica.
En el tercer límite tenemos el límite cuando x tiende a 0 de elevado al x, el cual es el mismo para cuando x tiende a 0 por la derecha, tanto como cuando para x tiende a 0 por la izquierda. Aquí aplicamos la generalización del teorema de límites finitos de una función exponencial, el límite de una constante y el límite de una función identidad. El cuarto límite es el límite cuando x tiende a 0 de e elevado al x menos pi elevado al x. Aquí primero aplicamos el teorema de la suma de límites finitos y luego esos valores de la suma les podemos reemplazar con los valores que ya obtuvimos en el punto 1 y 3, que son los mismos tanto para cuando x tiende a 0 por la izquierda como por la derecha. De aquí obtenemos que el resultado de este límite es 0. En el quinto punto tenemos el límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre e elevado al x menos pi elevado al x. En el gráfico podemos observar que cuando x tiende a 0 por la derecha el límite es menos infinito y cuando tiende a 0 por la izquierda es más infinito. Aquí aplicamos la generalización del límite infinito de la función homográfica y aplicamos el punto 4 del que obtenemos que el denominador es igual a 0, por lo que el resultado nos da que el límite es infinito, tanto positivo como negativo. En el punto 6 tenemos el límite cuando x tiende a 0 de pi elevado al x más 1 sobre x. Aquí podemos observar que cuando x tiende a 0 por la derecha, el límite es más infinito, y cuando x tiende a 0 por la izquierda, el límite es menos infinito. Esto lo obtenemos gracias a la generalización del teorema de la suma de límites infinitos aplicando los puntos 1 y 2. Aquí vemos que el resultado varía debido a que el punto 2 es diferente para cuando x tiende a 0 por la derecha y por la izquierda. Regresando al límite planteado y con los resultados de los límites estudiados anteriormente, se tiene que el límite de pi elevado a la x más 1 sobre x multiplicado por 1 sobre e a la x menos pi a la x cuando x tiende a 0 por la derecha es el mismo que cuando x tiende a 0 por la izquierda, y estos a su vez son igual a menos infinito. Esto se da por la generalización del teorema del producto de límites infinitos aplicando los puntos 5 y 6 de ambos casos. Entonces, por el teorema de la existencia del límite, se tiene que este límite existe y es igual a menos infinito. En el gráfico se puede observar que tanto cuando x tiende a 0 por la derecha como cuando x tiende a 0 por la izquierda, el límite es menos infinito. Así se demuestra la igualdad y el requerimiento esencial para que la generalización del teorema del número de Neper ampliado pueda ser aplicada. Es así que procedemos a aplicar la generalización del teorema y obtenemos que el límite que se encuentra dentro del corchete es igual al número de Neper elevado al mismo exponente. Como ya tenemos la base, ahora procedemos a analizar el exponente de. Como podemos observar, en el límite de la izquierda tenemos 1 sobre tangente de x al cuadrado, lo cual podemos expresar como la multiplicación de 1 sobre tangente de x por 1 sobre tangente de x, lo que nos va a ayudar a seguir resolviendo el límite. Posteriormente, multiplicamos ambos términos por el neutro multiplicativo que es el 1, sin embargo al 1 lo expresamos de una manera distinta, que es x sobre x, porque esto luego nos va a ayudar para la resolución del límite. Luego aplicamos la propiedad asociativa de la multiplicación en los denominadores de los dos primeros términos. Posteriormente hacemos uso del infinitésimo equivalente en los términos asociados. Aquí tenemos el infinitésimo del tangente de x sobre x y eso nos da 1 en ambos casos. Realizamos la multiplicación de los dos primeros términos y nos da 1 sobre x al cuadrado. Y posteriormente simplificamos. Luego, como podemos ver, aplicamos otra vez la propiedad asociativa de la multiplicación. Para posteriormente poder aplicar el teorema del producto de límites finitos con cada término. Luego, en cada límite aplicamos distintas cosas. En el primer límite sumamos el neutro aditivo, al cual lo expresamos como la suma de 1 más su inverso aditivo. Por otro lado, en el segundo límite aplicamos el teorema del cociente de límites finitos y el teorema de la suma de límites finitos.
Luego, en el primer límite aplicamos la propiedad asociativa de la suma y en el segundo aplicamos el límite de una constante que nos da la constante, que en este caso es 1, y el teorema del producto de límites finitos en el denominador. Luego, en el límite de la derecha aplicamos el límite de una constante. En este caso tenemos el límite de x cuando x tiende a 0, lo que nos da 0. Este 0 multiplicado por el otro límite nos da 0 también. En el límite de la izquierda separamos la fracción. Luego tenemos que el límite de la derecha nos da 1 y por la propiedad de la multiplicación por el neutro multiplicativo tenemos que nos queda ese resultado. Ahora tenemos que separamos los dos términos por el teorema de la suma de límites finitos. Luego tenemos que por el teorema que nos dice que el límite cuando x tiende a 0 de a la x menos 1 sobre x es igual al logaritmo natural de a, nuestro límite de la izquierda nos queda el logaritmo natural del número de Neper, debido a que en este caso particular nuestro a es el número de Neper, menos logaritmo natural de pi, debido a que en el límite de la derecha tenemos que nuestro a particular es pi. Por lo tanto, tenemos de resultado 1 menos logaritmo natural de pi, ya que por las propiedades de logaritmos, el logaritmo natural de e es igual a 1. Finalmente, reemplazamos el límite encontrado, que como sabíamos era el exponente de e, y nos queda e elevado a la 1 menos logaritmo natural de pi, lo cual por las propiedades de la potenciación puede ser representado de una manera distinta, que es e sobre e elevado al logaritmo natural de pi. Y por las propiedades del logaritmo natural, sabemos que e elevado al logaritmo natural de un número nos queda el mismo número, por lo que tenemos la respuesta de e sobre pi comprobando la demostración. Muchas gracias.